Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este sábado 24 de agosto, un close-up más en esta ocasión, un close-up particular al Consejo Coordinador Empresarial, un centro de pensamiento fundado en los 70, desde ese entonces con principios neoliberales y que ha fungido como una forma de presionar a los gobiernos, esta semana presionar en torno a la reforma al Poder Judicial. Ya está aquí, siéntese, póngase cómodo, bienvenido. Iniciemos pues con este close-up particular al CCE. El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, se ha presentado como un organismo que vela por el desarrollo económico-social por las pequeñas y medianas empresas. Pero desde su fundación en los 70, con principios neoliberales como la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, ha fungido como una vía de presión a los gobiernos y a favor de la élite. Así lo han demostrado las presidencias, por ejemplo, de Claudio X González Laporte, el padre, primero la del 85 al 87 y luego del 2000 al 2002 en tiempos de Vicente Fox, sobre todo la presidencia de José Luis Barraza, Chacho Barraza, de 2004 a 2007 durante el fraude de 2006, también Carlos Salazar Lomelín, 2019-2022 en plena pandemia, o la del actual dirigente desde hace 2 años, Francisco Cervantes Díaz, muy cercano a Carlos Slim. Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la economista Ángeles Cortés ha analizado al CCE como un centro de pensamiento difusor de ideas neoliberales. Al especializarse ella en historia empresarial, ha concluido que este sector suele presionar al Estado para sus propios intereses. En sus inicios, en 1975, el CCE lo hizo contra la política social de Luis Echeverría, que incluía reparto de tierras, aumento de salario, control de precios ante una alta inflación, participación del Estado en paraestatales, acercamiento con Cuba. Eso en los 70. Del 2000 al 2013, cabildeó a favor de una reforma energética. Actualmente lo hace en contra de una reforma al Poder Judicial. Tienen algunas reuniones con el presidente Echeverría, pero Echeverría en realidad como que no cambia la política. Y cuando ven que no pueden ejercer como presión en ese sentido, lo que van a hacer es tratar como de buscar otra vía para ejercer presión. Y entonces la vía que van a adoptar justamente es una mayor organización empresarial, porque sienten que eso les falta. En mayo de 1975 surge el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial? Digamos que es como una institución, bueno, no es como, es un organismo que va a aglutinar a otras organizaciones empresariales y de empresarios. Digamos, son como las organizaciones cúpula. Entonces, ¿cuáles son estos 6 organismos? Digamos, va a haber 6 organismos que van a fundar el Consejo Coordinador Empresarial. Son la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCANACO, que es la Confederación de Cámaras de Comercio, la COPARMEX, que es la patronal, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Banqueros de México y la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Seguros. El Consejo Coordinador se va a fundar en ese sentido. Se va a fundar como son los empresarios tratando de aglutinarse, tratando de robustecerse para poder hacer como un frente mucho más robusto y fuerte frente a la política intervencionista de Echeverría, o lo que ellos consideran, ¿no? También, porque se opone a la intervención del Estado, pero no a toda. Y una cosa que al final he notado es que los empresarios lo que siempre van a estar buscando es su beneficio. Entonces van a estar de acuerdo con políticas estatales que los puedan beneficiar, por supuesto, y con estas políticas estatales que consideren que van como en detrimento de sus intereses, pues siempre van a buscar la manera de poderse posicionar en contra y de poder presionar al Estado, ¿no? Digamos como en diferentes etapas de la historia eso se ha visto. Un poco la historia enseña eso, que al final los empresarios siempre buscan cómo presionar. En diciembre de 2013, con la presencia al frente de Claudio X padre, el CCE convocó una rueda de prensa para anunciar su respaldo al dictamen de la reforma energética peñista que en ese momento se discutía en el Congreso y que prometía
la inversión privada en la extracción petrolera y también en la generación eléctrica, lo que después fue cuestionado como un modelo de autogeneración entre cuates. El Consejo llevaba años cabildeando por una reforma así, desde Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, a quien donaron millones de pesos para la campaña en 2006 porque les había prometido aquel regalo legislativo que finalmente no les pudo dar. En esa conferencia de diciembre de 2013, el entonces presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró lo siguiente con la aprobación de Claudio X Laporte a su lado. Los cambios al texto constitucional que hoy se discuten en el Congreso son la llave para detonar estas oportunidades irrepetibles e históricas. Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias a que, con responsabilidad republicana y visión de Estado, analicen, discuten y aprueben en este periodo ordinario de sesiones esta reforma que se requiere con gran urgencia para nuestro país y para todos los mexicanos. En contraste, volvemos al presente. Esta semana de agosto de 2024, el Consejo Coordinador Empresarial pidió al INE y al Tribunal Electoral adoptar una fórmula que evite la sobrerepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Esto ante la reciente revelación de la Unidad de Inteligencia Financiera de las empresas que han donado millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X Hijo. Y, sobre todo, después de la publicación del dictamen de la reforma al Poder Judicial, que se prevé sea aprobada con la mayoría calificada de Morena y aliados, al menos en la Cámara de Diputados. En el sector empresarial, aseguró el CCE en un comunicado, confiamos en que las autoridades electorales darán una respuesta que promueva la pluralidad política y la proporcionalidad. El respeto a los derechos de las minorías es fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes de la Unión y el espíritu de la vida democrática de nuestro país, fue su manera de presionar esta semana. El actual presidente, Francisco Cervantes, llegó al cargo por recomendación de Carlos Slim, dueño de América Móvil, y uno de los 5 magnates a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su opinión a manera pública respecto a la petición del Consejo Coordinador Empresarial que dice representarlos. Por su parte, el presidente López Obrador, blanco de la guerra sucia financiada por este Consejo en el año 2006, aseguró esta semana que es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros para que, dijo, no paguen impuestos, para que empresas extranjeras inviertan en el sector energético y para que mantengan sus monopolios en contra del interés general. Desean que no se modifique la Constitución porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal, cuando saquearon al país, cuando nunca legislaron en beneficio del pueblo, en beneficio de los trabajadores, porque todas las reformas que se hicieron, y entonces no habían desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública?
¿Por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud? Y ahora sí. México es de todos los mexicanos. México no es país de unos cuantos. Y eso quedó de manifiesto en la elección, y para eso es la democracia. Otro de los tantos expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial fue Manuel Cloutier, ex candidato presidencial en el 88. Tatiana Cloutier, su hija y exsecretaria de Economía en el gobierno de López Obrador, dijo esta semana a los periodistas que en el comunicado hay un perverso juego, un juego de palabras, a favor del sector empresarial que pide que le regalen curules en la oposición. ¿Qué es una interpretación equilibrada? ¿Equilibrada para quién? Para ti, para mí, para el que nos escucha, para el que lo padece, para el que lo quiere. Imaginémonos un diputado que está ahorita en la lista de plurinominales en el lugar 11 y solamente en su lista de partido alcanzan 10. Él quiere una equilibrada para entrar él, pero no sería equilibrada porque pues sí, no sería equilibrada porque no se respetan los números de votación que hablé hace rato. Y luego dicen, y ahí se contradicen otra vez, una interpretación sensata y equilibrada apegada a la Constitución. Si es apegada a la Constitución, no requiere interpretación ni sensata ni equilibrada, sino la lectura propiamente de lo que es la Constitución, la aplicación de la misma. Entonces creo que hay un juego de palabras en donde no queda claridad o buscan la dualidad de si quiero que apliques la Constitución o si quiero que interpretes, otra vez entre comillas, de forma sensata y equilibrada. Y ahí viene el juego y viene lo perverso de la escritura, la redacción del texto. Yo soy de la idea que requerimos una oposición fuerte en el país, mas la oposición no se puede armar a fuerzas si la oposición no se autogenera y no se hace oposición. Eso no se regala, se construye. Y lo que aquí están pidiendo ellos es que les regales curules o les regales a la oposición y se la armes porque no han sido capaces de armar una estrategia que una y otra vez les ha sido fallida y que en lugar de modificarla y cambiar la estrategia, la siguen repitiendo, sabiendo y probando que han fracasado con la misma. Pasemos al primer close-up. Claudio X González Laporte. La presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con el sector empresarial en el Hotel Intercontinental muy pocos días después de ser votada por casi 36 millones de mexicanos y mexicanas. Pero al terminar esta reunión con todo el sector empresarial, rechazó reunirse en privado con el magnate Claudio X González Laporte, nacido en 1934 en Sonora, quien ahora a sus 90 años fue fotografiado por Luis Castillo del diario La Jornada, sentado, plantado, derrotado, como el PRI y PAN, partidos con los que se codió y benefició durante años. Pues es claro, es interesante y además pues también impresionante estas fotografías de Laporte, ¿no? Ahí rechazado prácticamente por la presidenta Sheinbaum, porque pues este es un mensaje de una clara derrota pues del neoliberalismo, ¿no? O sea, ya se venía esto anunciando, entonces pues concluye, ¿no? Si bien se sigue aplicando el modelo neoliberal, pero pues con este no recibimiento de la doctora Sheinbaum a Claudio González Laporte, pues aquí se ve otro embate más al neoliberalismo. Recordemos que Claudio pues es el 42 en la lista de las personas más ricas, ¿no? Donde figuran Alberto Ballesteres, Salinas Pliego, Carlos Slim. En la década de los 80, el ingeniero químico González Laporte viajó a Nicaragua, a Cuba y a Panamá para promover un principio neoliberal, es decir, la libre empresa. En su primer periodo ya como presidente del Consejo Coordinador Empresarial del 85 al 87, solía desayunar con el presidente Miguel de la Madrid para platicar sobre la crisis económica y la alta inflación de entonces. Y posteriormente fue asesor de Carlos Salinas de Gortari, quien benefició a diversos empresarios con la privatización de empresas públicas.
Todo esto lo muestran fichas escritas en máquina de escribir desde la Dirección Federal de Seguridad, este organismo espía y de represión de la Segov durante la Guerra Sucia, las cuales fueron publicadas y revisadas a su vez por la revista Contralínea. El mayor accionista de Kimberly-Clark repitió presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en 2000-2002. En julio del 2000 celebró inmediatamente la victoria electoral del panista Vicente Fox. Esto fue lo que dijo un día después de las elecciones. Los mexicanos tenemos la oportunidad como nunca antes de transitar en la democracia de un gobierno a otro, sin trastornos de diversos tipos, como los que hemos sufrido en el pasado. Solo 3 días después, el presidente electo y empresario Vicente Fox se reunió con el CCE. Ahí, González Laporte le presentó todo un decálogo empresarial que incluían sus demandas: una reforma fiscal, relaciones laborales más flexibles y, sobre todo, una reforma energética con intervención del sector privado, la agenda del organismo que para entonces ya contaba con una comisión de enlace legislativo para cabildear. Fox no dudó en aceptar. Una vez que Vicente Fox asumió la presidencia de la República, se acordó que el CCE mantendría reuniones periódicas con el presidente por lo menos una vez cada 2 meses. Así enfatiza la tesis titulada El CCE en el sexenio de Fox, publicada por el maestro en ciencia política José Muñoz Cota, publicada a su vez por el Colegio de México en el año 2009. El Consejo tenía una ventaja más. Parte del gabinete foxista venía del sector privado, entre ellos el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, que había elaborado en Coparmex, un brazo más del CCE, y el secretario de Hacienda, Francisco Gil, director de la empresa telefónica Avantel. Además, un importante número de legisladores panistas habían sido miembros de una cámara empresarial, patronal o al menos de algún consejo de administración, así lo documentó la tesis citada. Aún así, y ya tras la salida de González Laporte, el CCE no logró presionar lo suficiente en el Congreso, por lo que no pasó su anhelada reforma energética, lo que derivó que el siguiente presidente del gremio empresarial, Héctor Rangel, comenzara a criticar a los partidos políticos, especialmente al PRI y al PAN, una prueba más de que sus posturas son con base en sus intereses. Ahora vamos al close-up, la guerra sucia de Chacho Barraza. José Luis Barraza, nacido en el 49 allá en Chihuahua, fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial cuando este ente difundió en radio y televisión spots contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como parte de toda una campaña de guerra sucia a favor del panista Felipe Calderón, quien, como ya comentamos, les había prometido ahora sí aprobar la reforma energética para sus jugosas inversiones. El Chacho Barraza recibió su premio durante el gobierno del panista, por supuesto. Se ofreció en una subasta a la aerolínea Aeroméxico, él la ganó con dinero de Banamex de Roberto Hernández y fue declarado su presidente de Consejo de Administración hasta 2013, cuando luego fue comprada por Eduardo Tricio, también dueño del ALA. El consejero presidente del IFE entonces era Luis Ugalde, actual asesor de la derecha, y, presten atención, una de las consejeras electorales era Alejandra Latapí, extrabajadora del Consejo Coordinador Empresarial y exintegrante de la campaña de Xóchitl Gálvez. Cuando ocurrió en la administración de Barraza, esta campaña, ¿no?, de prevención contra Andrés Manuel López Obrador, mediante los spots publicitarios, que de hecho, bueno, en ese entonces el IFE, pues pese a la prohibición expresa en la ley, pues fue incapaz de frenar esa campaña, pues por estas situaciones políticas que se dan por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Y pues también recordar que en la administración de Barraza, Barraza, pues formó parte de un consorcio con Banamex y un grupo de empresarios en la compra de Aeroméxico, ¿no? También recordar ese antecedente. En agosto del año 2004, en el marco de ya el 4º informe de gobierno de Vicente Fox, Chacho Barraza recriminó al guanajuatense que habían sido más promesas que logros presidenciales, no les cumplió su reforma energética. Sin embargo, Fox pidió la unidad ante las intenciones ya de Andrés Manuel López Obrador de postularse a la presidencia. Para el sector empresarial, AMLO era un populista y autoritario, y para el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, los empresarios eran comparsas de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, traficantes de influencias. Leo un fragmento de la tesis del Colmex ya citada, el CCE en el sexenio de Fox.
En el 2004-2005, la relación del CCE y el presidente Fox estuvo caracterizada por el regreso a la cooperación y el apoyo del Consejo al presidente, con la salvedad de que este apoyo no fue con respecto a las reformas estructurales, sino con relación al desafuero de López Obrador, ocurrido finalmente en abril de 2005, con votos del PRI y del PAN. En esos momentos de tensión, el CCE publicó un desplegado en los diarios de circulación nacional donde criticaba al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. El chihuahuense José Luis Barraza llegó a decir que la droga del populismo como política de Estado no era la solución, por lo que no se podía esperar un líder mesiánico. Tras la masiva manifestación en el Zócalo contra el desafuero y el destape del exsecretario de Energía Felipe Calderón, el representante empresarial Barraza declaró lo siguiente: "No nos espanta que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia. Estamos a favor de la democracia y cualquiera de las tres fuerzas políticas tienen posibilidades. Pero creemos que cualquier persona que tenga una tendencia al populismo nos haría retroceder, por lo que debemos seguir con una economía de mercado con responsabilidad social". En septiembre de 2004, Barraza, pero también Claudio X González Laporte, planearon todo un frente empresarial contra el populista López Obrador. Ya desde entonces, el CCE le pedía que no polarizara a la ciudadanía, mientras el DF enfrentaba altos niveles de inseguridad. Ya en las elecciones de 2006, luego de que el intento de desafuero le dio más popularidad a AMLO en las encuestas, el CCE fue mucho más allá. El brazo empresarial dirigido por Barraza, con apoyo del publicista Antonio Solá, encabezó la difusión de spots donde metían miedo sobre el cambio y presentaban a AMLO como un peligro para México, mismo tono que utilizó Jumex y PepsiCo en sus respectivos spots. Todo esto derivó un par de años posteriores en una reforma electoral que reguló aún más el financiamiento privado en campañas y su acceso a radio y televisión. En contraste, el presidente de Bimbo, Lorenzo Servitje, y el dueño de Grupo Alfa, Manuel Arango, estuvieron presentes en el registro como candidato presidencial de Felipe Calderón. Cuando anunció su programa 1 millón de empleos, estuvo Rangel Domén y Claudio X González, expresidentes del CCE. Además, el PAN recibió 143 millones de pesos de simpatizantes, así como donativos generosos de magnates como Asunción Aramburu Zavala, la mujer más rica de México, o José Curi de Telmex. Slim fue un caso particular. Donó 1 millón de pesos al candidato López Obrador y otro 1 millón a Calderón. En uno de los últimos actos de campaña previo al primer domingo de julio de 2006, el candidato perredista señaló directamente a Barraza y González Laporte como delincuentes de cuello blanco. En el libro La mafia que se adueñó de México y el 2012, López Obrador ahondó en el rol que tuvo el empresario X González Laporte junto con el Chacho Barraza. En víspera de las elecciones, junto con Gastón Azcárraga, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, y José Luis Barraza González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, promovió y difundió la campaña de televisión, violando la ley electoral, para atemorizar con mensajes nada subliminales en los cuales se decía que votar por el cambio iba a significar el cierre de empresas, desempleo y caos, todo lo cual ha sucedido y pudo evitarse si gente como ellos no hubiese actuado de manera fraudulenta y perversa, escribió en el año de 2012. Sobre el 2012. Aquella guerra sucia solo le valió al Consejo Coordinador Empresarial una pequeña multa por parte del Tribunal Electoral de 130 millones de pesos por la difusión de 2 anuncios televisivos que implícitamente llamaban a votar por Calderón. Hoy, por cierto, autoexiliado en España, a la par de que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, espera su sentencia en Estados Unidos por nexos con el cártel de Sinaloa. De hecho, más que una sanción dura, hubo una fiesta. Esto escribió el periodista Álvaro Delgado en su libro El engaño, prédica y práctica del PAN, publicado en 2007 por Grijalvo. Justo 2 semanas después de la elección de 2006, el sábado 15 de julio, los principales artífices del financiamiento de la guerra sucia contra López Obrador se reunieron a festejar en Chihuahua capital con motivo de una boda celebrada en el Hotel Westin Soberano. Ese día se casaron Lisa Fernanda Barraza, hija del entonces presidente del CCE, José Luis Barraza González, y Marcelo Marguein, nieto de Marcelo Marguein Sosaya, el orador de la ceremonia fúnebre de Eugenio Garza Sada, tras su muerte en un intento de secuestro en septiembre del 73 por un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre.
En contraste con la modestia de los negocios de Barraza González, que solo había tenido cargos gerenciales, los Margain Berlanga fueron los principales accionistas de Banco de Oriente, una de las instituciones financieras cuyo quebranto pagan los mexicanos por haberlo absorbido el Fobaproa. En la mesa principal de esta boda, junto a Barraza y su esposa Liz Llamas, estaban magnates que habían participado directamente en el financiamiento y operación del fraude electoral de 2006 y antes en el desafuero y los videoescándalos. Hablamos de Azcárraga Gallín, de Televisa, de Valentín Díaz Morodo, de IMCO, un centro de pensamiento más con ideas neoliberales, y, por supuesto, González Laporte, de Kimberly Clark. Además, también había magnates locales de Chihuahua, como los Terraza Torres, de Cementos Chihuahua. Terminamos con el close-up de Salazar Lomelín en tiempos de pandemia. Por más de 30 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente el 2 de julio del año 2018. 2 días después, el 4 de julio, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, que 12 años antes había encabezado la guerra sucia, pero que ahora reconocía su triunfo y le pedía diálogo. Esto fue lo que dijo el presidente electo López Obrador después del encuentro. Agradecerles porque han actuado de manera muy respetuosa hacia nosotros, reconociendo el triunfo que obtuvimos el domingo, la voluntad de los ciudadanos de que haya un cambio verdadero, una transformación. Han manifestado una actitud muy responsable y hay un ambiente de confianza mutua. Nosotros tenemos confianza en el sector empresarial y ellos han manifestado su confianza con el nuevo gobierno que va a encabezar las acciones de transformación en nuestro país. Hablamos de todos los temas, sobre todo hablamos de que vamos a ayudar para que la transición se dé de manera ordenada. En ese entonces aún estaba Juan Pablo Castañón como presidente del CCE. Un año después, el exdirector de FEMSA, Carlos Salazar Lomelín, tomó la presidencia de este organismo de 2019 a 2022, justo el periodo en que la pandemia generó impactos económicos a nivel mundial y nacional. A lo largo de los primeros meses de confinamiento en 2020, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó al gobierno federal tanto facilidades en el pago de impuestos como conformar todo un gran acuerdo para preservar empleos y salarios en las pequeñas y medianas empresas, esto es, una especie de rescate al estilo Fobaproa. Ante la solicitud de diferir el pago de impuestos, diferir, no condonar, el presidente López Obrador dijo que enviaría una carta dirigida a Carlos Salazar con la lista de 15 grandes empresas que deben 50,000 millones de pesos al SAT para que ayudara a convencerlos de pagar esas multas y recargos, ya que con ese dinero, 50,000 millones de pesos, se podría dar más créditos a pequeñas y medianas empresas de lo que ya se tenía presupuestado. No podemos hacer eso. O sea, no podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan, tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes. ¿Él estaba pidiendo apoyo para las pymes o para las grandes empresas? Pues al momento que se solicita el que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes,
se corre el riesgo, y así lo dice la historia, de que se vayan ahí todos. Imagínense si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres. Pero es mejor lo que estoy planteando. Te voy a mandar la carta de los que adeudan para que nos ayuden a convencerlos. Hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50,000 millones de pesos. Entonces, si estoy hablando de que vamos a entregar créditos a 1 millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50, podríamos entregar 3 millones. Pero bueno, si se llega a acuerdos y abonan 25, pues ya son 2 millones de créditos. Yo entiendo que él, Carlos Salazar, está en su papel, lo dije, de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos. Frente a esta exhibición, el CCE respondió en un comunicado lo siguiente: no debemos caer en falsos dilemas. La prioridad, por supuesto, son las familias más pobres, pero solo les garantizaremos una vida digna si ayudamos a que las pequeñas y medianas empresas mantengan sus empleos. Pero Salazar Lomelín también respondió de manera ya personal, lo que originó un distanciamiento entre el sector empresarial y el presidente López Obrador. En esta misiva, Salazar planteó que él no tenía atribuciones para solicitar el pago de los supuestos adeudamientos fiscales. Es una pena, escribió, que en el ánimo de ayudar y proponer se haya llegado a afectar la confianza que yo pensaba que habíamos construido con múltiples muestras de acciones de colaboración en beneficio de México. Carlos Alba Vega es un investigador sobre el sector empresarial en el Colegio de México. Él publicó un artículo en la revista académica Desacatos sobre ese episodio de desencuentros. Ahí, en el lejano julio de 2020, concluyó sobre los primeros meses de crisis sanitaria lo siguiente: las medidas sanitarias y sobre todo las económicas adoptadas por el gobierno mexicano durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 pusieron a prueba y enfrentaron a los poderes económico y político, y en esta coyuntura afectaron de forma negativa a la mayor parte de las empresas, pero también a quienes trabajan por su cuenta, desde las grandes industrias exportadoras automotrices y electrónicas que tuvieron que realizar paros técnicos o suspender actividades, los servicios turísticos, de hotelería y restaurantes y los grandes comercios de productos no esenciales, hasta los pequeños vendedores en la vía pública o los que prestan sus servicios por cuenta propia en diversos oficios y no cuentan con protección social ni ahorros para permanecer encerrados sin trabajar. El economista de la UNAM, Aarón Morales, agregó a su vez lo siguiente: Sánchez Lomelín, bueno, ahí sí se ve de cierta manera, pues si se quiere decir así, más coincidencia con los intereses que ha tenido el presidente Andrés Manuel, pero bueno, pues relativamente, ¿no? Porque recordemos que en esa administración se dio la cancelación de obras por ejemplo, del nuevo Aeropuerto Internacional de México y la cervecera en Mexicali. Entonces, pues también tuvo disidencias ahí en cuanto a la gestión del COVID. Entonces, pues
resumiendo estas cuestiones de las presidencias y las administraciones del Consejo Coordinador Empresarial, pues podemos decir que están viendo ya mermada su capacidad económica y de influencia política con la nueva administración, y que esto pues indudablemente es muestra de una tendencia no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, en donde los poderes de izquierda están llegando. Volvemos al presente. En un par de semanas culminará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador e iniciará el de Claudia Sheinbaum, quien ya se reunió previamente con el Consejo Coordinador Empresarial, que será presidido hasta 2025 por Francisco Cervantes, muy cercano de Slim. La doctora ha repetido a su vez que continuará en la misma línea que su antecesor. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo será entonces la relación con este brazo de la élite empresarial cuando eventualmente se apruebe la reforma al Poder Judicial? ¿Qué posición ahora tomará este Consejo? Gracias por habernos acompañado a este particular close-up del Consejo Coordinador Empresarial con base en algunas presidencias. Agradecemos como siempre sus likes, dislikes, superchats, comentarios. Nosotros nos vemos en la siguiente emisión.